Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones si ya están suscritos. Así recibirán avisos de mis nuevos vídeos. Denle me gusta y dejen comentarios. Comencemos. ¿Están sentados? Porque lo que tengo hoy para contarles sobre nuestro querido Can Yaman es de esas noticias que nos hacen cuestionar si este hombre es realmente humano o una especie de máquina perfecta diseñada para romper corazones y récords. Chicos, chicas, prepárense porque si pensaban que conocían los límites de la transformación física de Can, están completamente equivocados. La bomba que soltó ayer en Instagram ha dejado a medio planeta sin aliento, y a la otra mitad buscando un vaso de agua fría. Estamos hablando de una metamorfosis brutal, un cambio tan radical que casi parece mentira que sea la misma persona que veíamos hace solo unos meses preparándose para Sandokan. ¿Recuerdan esa figura esbelta, fibrosa y ágil de 85 kilos? Pues olviden esa imagen por un segundo, bórrenla de su mente, porque el Can Yaman que ha aterrizado en España es una bestia completamente diferente, un Kaplan de 100 kilos que viene a devorar la pantalla. Vamos a entrar en materia, porque el post que compartió ayer en su cuenta oficial ha sido, sin exagerar, un terremoto digital. Can subió una serie de fotos, donde no solo presume de su nuevo físico, sino que lanza una declaración de intenciones que resuena con la fuerza de un trueno. Escribió textualmente: «En ningún reino puedes trabajar más duro que yo». Vaya frase, ¿verdad? Es una demostración de autoconfianza y disciplina que nos pone la piel de gallina. Y no es para menos, porque acompañando a esa frase demoledora, nos presenta a su nuevo alter ego, Kaplan. Sí, el tigre. Y créanme, el nombre le queda como anillo al dedo. Nos cuenta que ha aterrizado en España con 100 kilos de peso para sumergirse en El laberinto de las mariposas, esa mega producción de Sequoia Studios que nos tiene a todos mordiéndonos las uñas de la ansiedad. Analicemos esto con calma, porque las cifras son mareantes. Recordemos que para meterse en la piel del legendario pirata Sandokan, Can tuvo que someterse a un régimen estricto, bajando desde los 94.5 kilos hasta los 85 kilos. En ese momento, lo veíamos súper definido, casi como un bailarín letal, todo agilidad y nervio. Pero ahora, el guión ha cambiado drásticamente. Para interpretar a este agente encubierto, a este misterioso Kaplan, ha tenido que hacer el viaje inverso, ¿y de qué manera? Ha subido hasta los 100 kilos. 15 kilos de diferencia. Pero ojo, no estamos hablando de ganar peso comiendo pizza en el sofá. Estamos hablando de 100 kilos de masa muscular pura, de potencia, de una estructura corporal que impone respeto con solo mirarla. Es el resultado de horas interminables en el gimnasio, de una disciplina férrea que, como él mismo dice, nadie puede igualar. Cuando vi las fotos ayer, lo primero que pensé fue: Dios mío, la ropa le va a estallar. Se le ve inmenso, poderoso, con una presencia escénica que traspasa la pantalla del móvil. Y claro, como era de esperar, la sección de comentarios se convirtió en una zona de guerra, pero de guerra de amor. Los likes volaban por miles, los emojis de fuego y corazones inundaban cada rincón de la publicación. Sus fans, esa legión incondicional que lo sigue desde Italia, España, Brasil, Turquía y cada rincón del mundo, entraron en shock colectivo. Y es que Can tiene esa capacidad única de reinventarse, de no conformarse con ser solo el chico guapo, sino de ser un actor camaleónico que pone su cuerpo al servicio del arte. Hablemos también del look, porque no es solo el cuerpo. ¿Se fijaron en el cabello? Ese nuevo corte, ese estilo diferente, le da un aire más maduro, más peligroso, quizás un poco más oscuro, ideal para un thriller de espías y acción como el que está rodando. Personalmente, creo que este estilo le sienta de maravilla, le da un toque de seriedad y misterio que va perfecto con el personaje de Kaplan. Es fascinante ver cómo Can no tiene miedo de cambiar su imagen, de arriesgar. Y esto nos lleva a pensar en el tremendo esfuerzo psicológico que debe suponer todo esto. Imaginen cambiar de personalidad, de rutina y de cuerpo tan rápido. Pasar de la agilidad felina de Sandokan a la fuerza bruta de Kaplan, y saber que en el horizonte,
allá por 2026, tendrá que volver a transformarse. Sí, porque la agenda de este hombre no tiene huecos en blanco. Sabemos que después de este proyecto en España, el ciclo se repetirá. Tendrá que dejar atrás a este gigante de 100 kilos para volver a ser el tigre de Malasia. Probablemente tendrá que volver a usar extensiones de cabello, volver a secarse, volver a cambiar su entrenamiento. Es una locura, una montaña rusa física y mental que solo un profesional con su nivel de compromiso puede soportar. Como bien decía en su post, nadie trabaja más duro que él, y los hechos lo demuestran. No es solo actuar, es vivir el personaje, es moldearse a sí mismo como si fuera arcilla. Por cierto, tengo que contarles sobre las localizaciones, porque esto también es muy emocionante. Khan ha estado rodando en las Islas Canarias, específicamente en Tenerife, disfrutando de esos paisajes maravillosos y ese clima envidiable. Pero según las últimas informaciones, esa etapa está llegando a su fin. El equipo está recogiendo los bártulos porque las escenas restantes se filmarán nada más y nada menos que en Madrid. Así que, fans de la capital española, atentas, porque el tigre va a estar rondando por sus calles. Imagino que el cambio de escenario también traerá un cambio en la atmósfera de la serie, pasando de lo exótico de las islas a la vibrante vida urbana de Madrid. Es increíble ver cómo se expande su carrera. Proyectos en Italia, ahora consolidándose en España con Sequoia Studios, y siempre con la mirada puesta en el mercado global. Me encanta leer sus comentarios y ver cómo gente de culturas tan diferentes se une por la admiración a este actor. He visto mensajes en portugués, en italiano, en inglés, en español. Es una verdadera comunidad global. Y todos coincidimos en algo. La dedicación de Khan Yaman es inspiradora. Este proyecto, El laberinto de las mariposas, tiene toda la pinta de ser un éxito rotundo, no solo por la trama, que promete ser adictiva, sino porque cuando tienes a un protagonista que se entrega al 200% y se transforma en un tanque de 100 kilos para dar veracidad a su papel, el resultado solo puede ser espectacular. Así que, familia, estemos muy atentos a los próximos días. Si Khan ya está moviéndose hacia Madrid, seguramente tendremos nuevas fotos, quizás algún vídeo de paparazzi captándolo en acción por las calles, o más historias de Instagram donde nos muestre un poco más de ese entrenamiento espartano. Lo que está claro es que 2025 y 2026 van a ser años dorados para él y, por consecuencia, para todos nosotros que disfrutamos de su trabajo. ¿Qué piensan ustedes de este cambio? ¿Prefieren al Khan más delgado de Sandokan o a este imponente Kaplan de 100 kilos? La verdad es que es difícil elegir, pero hay que admitir que la fuerza que transmite ahora mismo es de otro planeta. Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para que te avisen cuando suba nuevos vídeos. Dale a me gusta y comenta mis vídeos.